Yo soy Carlos Dante Peinó, tengo 74 años. Para mí es muy importante esta semana porque es la semana de la memoria, ¿no es cierto? Porque nosotros a través de la memoria, que tenemos que tener siempre activa, y con la verdad lo que buscamos es justicia. Yo me sentía muy orgulloso de trabajar en la Cámara de Diputados. Era estudiante de Derecho, era joven, y había empezado a militar en la Juventud Peronista, cosa que me atraía, y estaba en un lugar tan bueno para la política como era la Cámara de Diputados. Lugar al que yo accedí porque yo trabajé en la empresa que construyó el edificio. Yo participé trabajando en los cimientos, levanté paredes, después como soy técnico electricista pasé en la parte de electricidad. Era el 10 de septiembre de 1975, yo salía de la legislatura, me dirigía a mi domicilio. Salía a la 1:15, y 15 o 20 minutos después, cuando llegaba a mi casa, la patota de la Brigada de Investigaciones me detiene. Al frente de esa patota estaba el tristemente célebre Carlos Alcides Tomás y el comisario Yedros, el oficial Manaver. Había otro de apellido Marín que se hacía llamar Cabo Sotelo, y Mesa, al que lo conocía porque en el barrio jugaba al fútbol conmigo. Me encuentro con Tomás y fue él, siendo comisario, quien dice ley 20840 para este. La ley, así un comisario dice qué ley me tienen que aplicar. Y bueno, ahí empieza el maltrato, digamos. Me cargan a un auto en la parte de atrás, me golpean y me llevan a la Brigada de Investigaciones que funcionaba por la Juan B. Justo, ahí entre San Martín y Colón. Bueno, ahí siguen los malos tratos y me encontré rodeado de otros presos. Y esos 16, todos sistemáticamente fuimos torturados. Y tuve 2 sesiones. En la segunda perdí el conocimiento y cuando volví en mí ya estaba en un calabozo que le llaman buzón porque solamente tiene una endija como respiradero. A mí me llevan a la cocina y ahí un gendarme por primera vez recibo un buen trato. Me aconsejó que podía declarar ahí que se había constituido el juzgado federal ahí, arriesgando su vida prácticamente este hombre. Después me enteré que era el padre de una compañera. Bueno, cuando me interrogan, lo veo a Flores Leyes, al mismo que había visto en la Brigada de Investigación. No podía ser, no podía creer que me pase eso a mí. Y decía yo, sí, ¿por qué? Porque yo ¿cuál era el delito que había cometido? Ser militante de un partido político, ser empleado de la legislatura, ser estudiante de Derecho, de decir lo que pienso, alguna cosa así, porque sí, es cierto, yo decía lo que sentía. Nosotros ya veíamos que se venía el golpe de Estado. Y nosotros íbamos a luchar pero con ideas, con palabras, qué sé yo, por ahí una pintada o con un panfleto. Después del golpe, el trato ahí empezó a ser cada vez más duro. Llegaban más presos, la celda. Aparte de eso, teníamos siempre el miedo de que nos toque a nosotros que nos saquen, porque cada tanto sacaban gente para la tortura. Gente que se iba, desaparecía una semana, lo devolvían, más maltrecho de cómo fue. El hecho más penoso y aberrante que pasó fue cuando lo sacaron a los compañeros de ahí para llevarlo a Margarita Belén. Los pabellones sacaron en total eran alrededor de 20 personas. Y después nos enteramos de que fueron a la muerte, ¿no? Que fue eso una masacre, un asesinato, ¿no? Llevado adelante por el ejército y la policía. Después de la U7 fui trasladado a La Plata, a otra cárcel de seguridad, de máxima seguridad, y un buen día me sacan y me hacen firmar unos papeles y salgo con libertad vigilada. Era un papel donde decía que
al detenido terrorista, así decía, Carlos Dante Peinó, se le otorga la libertad vigilada y que debería presentarse en el organismo de seguridad cercana a su domicilio, y todo lo que tenía que hacer. No podía juntar con más de 3 personas, no podía salir de la ciudad de Resistencia. Y con ese papel tuve que viajar hasta Resistencia, ¿no? Fue muy emotivo el momento que me vio mi madre entrar a casa. Cayó redonda, cayó, se desmayó, pegó un grito y se cayó, y yo, bueno, empezó una nueva vida para mí ahí con mi familia, ¿no? Me tocaba ir, por ahí me citaban en la jefatura de policía, por ahí en la brigada, y yo tenía que ir a ese lugar donde me detuvieran, y ahí a veces me trataban bien y otras veces me trataban mal, y siempre lo mismo, querían nombre, querían que yo colabore, que yo traicione. Que traicione a mis compañeros, me pedían directamente eso. Fue tremendo todo lo que sucedió. Hasta que un 20 de septiembre del 2000 me dan la libertad total. Que nunca fue, porque siempre me sentí perseguido, yo mucho tiempo me sentí, pero no era, pero en realidad sí, yo sentía la presencia siempre de algún policía que andaba dando vuelta. Mucho tiempo después me vigilaban. Yo me presto a declarar y a contar eso. Lo hago por los compañeros que no pueden hablar porque ya lo mataron, y otros que por otros motivos no pueden hablar porque el daño psicológico es tremendo. Entonces yo que puedo hablar voy a hablar por los que no pueden hablar. Es importante, primero que nada, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, y para que la gente sepa lo que pasó. Hay gente que todavía niega, y esto ha ocurrido. Y yo, desde que salí de la celda, tomando el ejemplo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, dejé el odio de lado. No lo hacemos por venganza, porque si era por venganza estaríamos buscando hacer una organización y emplear los mismos métodos que emplearon ellos contra nosotros. No, nosotros queremos justicia. Justicia, la memoria al servicio de la justicia y con la verdad. Bueno, en primer lugar, nosotros siempre rescatamos la figura del doctor Raúl Alfonsín, que fue el hombre capaz de llevar adelante el juicio a la Junta genocida, porque después del juicio de Nuremberg es el otro juicio más grande e histórico en Latinoamérica y que quedó en el recuerdo. Cuando la democracia vuelve, la legislatura recupera su actividad, pero los servicios de inteligencia estaban intactos. Entonces habría en ese momento que enfrentar a los servicios. Necesitábamos diputados con coraje, diputados que conocieran por lo menos a media la historia, porque después la íbamos a completar algún día. Ese era el objetivo. Y ahí surge Germán Vittel, un joven de los cuadros de la Juventud Peronista, que empieza a preocuparse por esta cuestión. Y empieza a averiguar hasta que surge una información de un arrepentido, que era un ex miembro de la policía del Chaco, que vivía en General San Martín. Ya estaba en su lecho de muerte, pero él necesitaba contar para irse en paz con lo que había hecho. Y en su lecho de muerte se constituye la comisión encabezado por Germán y toman nota de la declaración. Esa declaración sirvió después para hacer un trabajo que se llamó Nunca Más, en el Chaco. Ese trabajo sirve después para empezar a investigar, y con el correr del tiempo los detenidos por razones políticas, o los mal llamados presos políticos porque ellos fueron privados de su libertad,
empiezan a tomar coraje y a contar cosas. Entonces la legislatura se transforma en la caja de resonancia y en la caja de devolver derechos. No solamente se quedó en la crítica a la legislatura del Chaco, sino que actuó en consecuencia. Nosotros siempre vamos a pedir disculpas a los familiares, a lo que no pudimos llegar desde la legislatura, pero siempre estuvo la predisposición. Y yo siempre rescato esta cuestión. Alfonsín se podía haber hecho el distraído en la cuestión. Podía haber pactado con los militares. Porque fíjense que la obediencia debida al punto final después se busca como una forma de pacificar y llamar a la unidad nacional de los argentinos, pero con la sangre de nuestros hermanos, con las torturas de nuestros hermanos, con los desaparecidos de nuestros hermanos, con los bebés apropiados. Entonces nosotros dijimos no, vamos por el juicio de lesa humanidad. Y es así que pudimos traerle a estos viejitos simpáticos que caminan, ingresaban al juzgado federal y te hacían chiste y le daban caramelito a los chicos. Qué bonitos eran estos viejitos. Entonces, la justicia tiene que ser para todos. Y cuando se legisla una ley, la justicia tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque la memoria siempre va a buscar la verdad. Y la verdad siempre va a buscar la justicia. Y es lo que hasta hoy seguimos reclamando. La legislatura es central en esta cuestión. Seguir presentando por todos los canales internacionales, nacionales, la demanda que nosotros queremos saber dónde están. Y esto no es un discurso retórico, esto no es un discurso de la oposición, esto es un discurso netamente de memoria, verdad y justicia. Yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos voy a seguir impulsando todo lo que tenga que ver con seguir reclamando esto. Porque aunque en algún momento las nuevas generaciones crean que esto fue una película, esto no fue una película. Y tenemos que tener siempre la memoria activa, porque la memoria activa es lo que nos va a hacer libres. Y la legislatura, más allá de las diferencias, de los matices, tiene que ratificar siempre, cada 24 de marzo, como el Día de la Memoria Activa. Así que nosotros estamos desde nuestro espacio, que somos Nuevo País, bregando por esto, impulsando esto y que la memoria no desaparezca. Memoria, verdad y justicia.